sociedad. Lo hemos venido diciendo en otros espacios o en otros tiempos de señal informativa, de que el tema de seguridad pública, por decir de usted, de que nos escucha, de que nos ve o que nos sigue en redes sociales, es uno de los principales, pero también el tema de educación, y ese es el que nos ocupa en este instante, así que le damos la bienvenida. Saludamos con gusto a José de Jesús Luján Salazar. Él es director del INE Jalisco, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Josefina. ¿Qué tal, José Ángel? Es un placer estar en su espacio. Muchísimas gracias. Educación para la democracia y el desarrollo de México. ¿A quiénes ustedes evalúan o a quiénes se dirigen? Bueno, pues este documento tiene el propósito de abonar y de informar a toda la sociedad aquellos temas que consideramos relevantes y fundamentales en la educación para invitar a la reflexión y a la acción colectiva. Hay que recordar que la educación es el activo más importante que tiene México y es una palanca efectiva para la movilización social y el cambio de la riqueza. ¿De dónde parten con este documento? ¿Cuál es la realidad que vivimos en materia educativa y cuáles los retos que sí se deben de enfrentar? Digo, me parece que mucho lo discutimos, ¿no? Creo que constantemente decimos que el principal problema de México es la educación, es decir, o la principal área de oportunidad, déjenme señalarla de esta manera, es la educación, porque de ahí partiríamos para realmente mejorar, salir de la pobreza, bueno, la cura de todos los males está en la educación. ¿Cómo estamos realmente? Bueno, sin duda la información de la que parte este documento es de un conjunto de evaluaciones. Como les puedo comentar, la evaluación del logro de los aprendizajes de los alumnos, que se denomina Planea, la evaluación de la infraestructura y las condiciones en que se realiza la educación en México y la manera en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son un conjunto amplio de evaluaciones las que dan fundamento a este documento y parte el documento de realizar un diagnóstico tratando de identificar cuáles son los desafíos más importantes. Por mencionar algunos, te voy a decir que en primer lugar, los servicios educativos no se están brindando con equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la infraestructura, el equipamiento que se puede tener, por ejemplo, en escuelas en la zona metropolitana, no es el mismo que tienen las zonas rurales. En segundo lugar, que la educación no siempre está alineada con la demanda del mercado laboral. En tercer lugar, se requiere aumentar a todas luces el presupuesto que requiere la educación básica. Y también que las escuelas carecen de la infraestructura, del equipamiento, de aquellos enseres que son fundamentales y básicos para una efectiva transmisión del conocimiento. También es importante mencionar que las escuelas normales han dado pasos importantes para fortalecer la formación de docentes. Sin embargo, deben de convertirse en auténticos centros de excelencia de formación de docentes, como ocurre en otros países. Y finalmente, para concluir el tema del diagnóstico, creo que es muy importante y este foro es muy valioso en ese sentido porque es necesario fomentar la participación de padres y madres de familia en la formación integral de los hijos. Oiga, licenciado, y este diagnóstico difiere mucho del que la semana pasada presentó la agrupación Mexicanos Primero, en donde coloca a Jalisco en el lugar número 28 de 32 entidades. Bueno, yo creo que son ópticas complementarias. El ICRE, que presentó Mexicanos Primero, considera una serie de dimensiones y es muy importante señalar que Jalisco, por ejemplo, obtuvo un resultado inferior al esperado, por ejemplo, en dos temas que ahorita te comento. El primero tiene que ver con la tasa de cobertura neta de alumnos en educación media superior, que se sitúa alrededor del 50%, por arribita del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos de 15 a 17 años que deben de estar en la educación media superior no lo están. Entonces, ese es un desafío muy importante y además ellos ponderaron el índice de desarrollo humano que tiene el estado de Jalisco, que está por arriba de la media nacional, y eso pues propició que el indicador para Jalisco o la evaluación para Jalisco
fuera hacia abajo. Entonces, yo creo que son ópticas, son discursos complementarios que abonan el análisis del tema educativo. Y en ese aspecto de la educación media superior todavía faltaría revisar los números, ¿no? Porque al parecer por ahí hay algunos datitos que no se toman en consideración y que son los que hacen que quede muy por abajo el registro de alumnos que ingresan al nivel medio superior. Sí, eso ya en realidad como parte de las propuestas que quisiera comentarles, pero empezaría por esa. Aprovechando tu pregunta, José Ángel, déjame decirte que actualmente las estadísticas que se presentan se fundamentan en el formato 911 que genera la SEP, y ese formato parte de agregados a nivel de grupo, edad, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que producir condiciones para que los sistemas de información obtengan información a nivel registro. A nivel registro quiere decir para cada alumno, para cada docente, para cada director y para cada escuela. Contando con esa información, podríamos desentrañar, por ejemplo, el porqué de las diferencias entre la tasa de cobertura neta y la tasa de cobertura bruta, y que una se coloca por arriba de los 70 puntos porcentuales en este nivel educativo de media superior y la neta se ubica en el 50%, ¿no? También es muy importante considerar que en este tipo educativo en media superior hay mucha movilidad en el estado de Jalisco, considerando la distinta oferta, ya que una parte importante la concentra la Universidad de Guadalajara y otra parte los sistemas federales y estatales, y entre ellos hay una movilidad. Ya una vez que ingresan en un plantel, para el segundo grado, algunos de los alumnos se cambian, ¿no? Y entonces, por ahí hay parte de la explicación de por qué la diferencia entre las distintas estimaciones. Oiga, maestro, en esta evaluación el tercer punto es sobre enseñanza y aprendizaje. Así es. ¿Cómo estamos según sus datos? Porque la percepción como padres de familia es que estamos muy mal. Lo comentábamos en días pasados, en nuestra época, usted es más joven, pero en nuestra época, y no era el método correcto, era de repetir, de reiterar, más que de analizar, ¿no? Las tablas, lo que usted quiera. Pero hoy los niños de primaria, incluso de los niveles ya superiores, quinto, sexto, no saben multiplicar, no saben dividir, no conocen su país, no diferencian de municipio, estado y federación. Muy bien. Bueno, efectivamente es uno de los puntos en los cuales debemos imprimir mayor esfuerzo, en que nuestros niños aprendan más. Y eso lo dice también las pruebas, por ejemplo, Planea, en donde ubica que más de la mitad o el 60% de los alumnos no tienen las competencias básicas para desarrollarse en la materia de matemáticas y aproximadamente un tercio en lenguaje y comunicación. Si nos ponemos en una competencia no solamente entre estados ni entre ciudades, en realidad la competencia de nuestros hijos va a ser contra todo el mundo. Entonces, la calidad de la educación debe ser una calidad de nivel mundial para que ellos puedan competir, para que ellos puedan buscar los espacios adecuados. Y en ese sentido, todos, tanto escuelas, autoridades, docentes y padres de familia, debemos de fomentar, porque no podemos esperar llevando a un hijo y recibiéndolo años después totalmente preparado y listo para el mercado laboral. En ese sentido, pues el llamado, ¿no? Este análisis, esta evaluación que realizan ustedes y este documento que generan, Educación para la Democracia y el Desarrollo de México, ¿a quién está dirigido? ¿Y dónde se puede consultar si alguien de nuestro público tuviera interés en conocer más a fondo de todo lo que contempla? Bueno, va dirigido a la sociedad en general, tanto a los tomadores de decisión, a los gobernantes, a las autoridades educativas, a los medios de comunicación, como son ustedes, y a todos los que, por ejemplo, están participando también en las contiendas electorales, ya que es importante que el tema educativo no se discuta simplemente con términos absolutos, o cero o nada, o reforma o no hay reforma. Yo creo que el problema, y la investigación educativa así lo menciona, es que hay que abordar cada uno de los problemas con base en el diagnóstico. Y déjame anotar algunos puntos que son muy importantes hablando de la educación media superior, de la primaria y de la secundaria. Hay que garantizar que existan las escuelas suficientes para que todos los niños en edad de cursarlas puedan ingresar a una escuela, permanecer en ella y salir en el tiempo oportuno. Es lo que no estamos logrando en Jalisco
y tampoco en México. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Las causas son varias. Ha habido algunos estudios sobre el abandono escolar y uno pudiera pensar que el tema económico es el más importante. Pero el último estudio realizado en 2015 nos dice que se deben más a razones institucionales, me refiero a las reglas que establece la institución educativa para que un alumno permanezca. Entonces debemos combatir cómo ese alumno está atraído hacia esa escuela, genera una identidad y los aprendizajes que recibe de la escuela son significativos para su realidad. ¿Tiene que ver con estas nuevas generaciones? Que ahora ya lo decimos como adultos, híjole, salieron todavía peor, más refinados que uno. Seguro que ver sí, con eso? seguro que sí, esta generación enfrenta, pues, estamos en la sociedad de la información, José Ángel, y a ellos se les va a exigir en el trabajo una mayor formación. Los empleos con baja calificación educativa cada vez van a ser menores, porque saben que la industria 4.0 ya está aquí, y esos trabajos van a ser reemplazados por otro tipo de procesos. Entonces debemos de procurar que nuestros niños, nuestros hijos y las futuras generaciones de México estén mejor capacitadas y por supuesto que representan un desafío. Por eso es importante fortalecer la formación de los docentes, claro, los que ya salieron de las normales y los que están ingresando. Por eso hablo de una educación normal de excelencia. Y también es importante mencionar que la formación continua que reciben debe de ser pertinente de aquellos docentes que están en activo, que actualmente brindan un trabajo en. Bien. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y platique con nuestra audiencia. No, es un placer por la oportunidad, Josefina, José Ángel. Estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Saludo a tu auditorio. Gracias. Este licenciado José de Jesús Luján Salazar, director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Jalisco. Regresamos en 2 minutos.